Una obra conceptual vinculada a la práctica artística y la reflexión teórica postestructuralista. Se presenta en el MAC de A Coruña, Trabajo Absoluto, como un relato, una crítica sobre la representación del trabajo en la cultura occidental. Esta línea investigadora se traduce también en sus libros o conferencias. Es uno de los artistas más influyentes de su generación. Hoy se sienta con nosotros el reconocido escultor vasco Juan Luis Moraza. Ante todo, Juan Luis, muchísimas gracias por acercarte a nuestro programa. Lo habíamos pillado fuera de Galicia, impartiendo unas conferencias. Entonces, con eso te preguntamos, ¿realmente dedicado a otras disciplinas, a la docencia, impartes conferencias, eres crítico, teórico del arte? ¿Cómo te defines? Yo soy escultor, básicamente, ¿no? Y el centro de mi compás está pinchado en el taller. A partir de ahí el resto son parte de las actividades casi como lógicas de la actividad del arte, ¿no? Y ahí hay una cierta vocación de transmisión que está centrada en la elaboración de las obras, pero al mismo tiempo tienes compromisos con los demás que se traducen en la docencia y en las conferencias, en las publicaciones y demás, ¿no? Una investigación artística y después teórica sobre el mundo laboral, de hecho sobre el trabajo, y en concreto eres muy crítico con el trabajo absoluto, versa esta exposición del MAC. Bueno, en primer lugar, yo no diría que es crítico, sino porque creo que proviene más bien de observaciones dolorosas, ¿no? sobre la realidad. Y respecto al trabajo, digamos, mi relación con el trabajo es lógicamente ambivalente. Quiero decir que el trabajo de un artista es un trabajo muy privilegiado con respecto al trabajo de cualquier otra persona, porque se presupone que nuestro trabajo está totalmente cargado de deseo. O sea, no es un trabajo alienante, es un trabajo en el que por una parte está lo que tú quieres y por otra parte lo que debes hacer, ¿no? Sino que la sociedad nos ha concedido históricamente el privilegio de trabajar alrededor de nuestro propio deseo. Entonces, la primera cuestión con respecto a la lógica del trabajo de un artista es justamente esa divergencia entre el privilegio de un trabajo deseante y un deseo laboral, y por otra parte otro tipo de trabajos que son terribles porque te dejan fuera, ¿no? Decía tanto Freud como Marx que la alienación tiene que ver con una pérdida de la excelencia, de una degradación en las relaciones que mantenemos con las cosas que hacemos, ¿no? Digamos que frente a un artesano que goza con lo que hace y alguien que está en una cadena de producción, hay una pérdida de subjetividad en la propia dedicación, ¿no? Y eso el artista no lo vive porque está totalmente metido en algo que le produce al mismo tiempo, le satisface su curiosidad, su deseo de saber, su deseo de relación con la gente y con las cosas, ¿no? Pues es lo que te ha llevado a hacer un trabajo en el que te vemos multidisciplinar, en el sentido de que actúas como historiador, como coleccionista, como crítico, incluso como conservador museográfico en la propia disposición de muchas de tus piezas. No lo sé cómo... Quiero decir que inevitablemente cuando tú te vas introduciendo en el trabajo desde que eres pequeño, estás absorbiendo en el aprendizaje una especie de relación, de interlocución con todos los artistas que han existido y con las obras de arte. Quiero decir que solo haces arte porque existen obras de arte previamente y porque existe, por lo tanto, todo un tejido de saber humano que está condensado en esas obras y en cierto modo te hace responsable de esa herencia. De hecho, recoges mucha herencia de la estatuaria tradicional. Ahí veíamos los antiguos pedestales a los que se subían héroes. Ahora, en tu manifiesto, en tu obra, se suben, pero elementos laborales. Véanse esos tornillos. Vaya cambio. Bueno, en realidad
la relación con el trabajo que un artista tiene es una relación muy privilegiada, porque recibimos el privilegio de la sociedad para dedicarnos a algo que realmente nos satisface, que está plenamente enraizado en nuestro propio deseo, frente a otro tipo de trabajos que quizás son más alienantes, porque precisamente el operario, digamos, el trabajador, tiene que hacer algo a lo que está obligado, ¿no? Y en esa lógica es como que la relación con los objetos se va degradando contra más alienante es el trabajo. Entonces, más que una reflexión sobre crítica sobre el trabajo, es más bien como desde mi punto de vista, la relación con observaciones dolorosas con respecto al propio trabajo. Que al estar diría agradecidos por poder dedicarnos a algo que conecta con nuestro propio deseo, para el trabajo de un artista no hay horarios, no hay días de fiesta, estamos continuamente como mirando, satisfaciendo nuestra curiosidad, dedicándonos a todo, ¿no? Y encima no remunerado. Y no remunerado, pero vamos, primero recibimos esa remuneración que proviene de un privilegio social, ¿no? Y en ese sentido el artista ha sido la vanguardia de la gran explotación que ha venido con la hiperindustrialización del trabajo en las sociedades contemporáneas. Para bien y para mal, quiero decir que el hecho de no tener, que el trabajo no esté centrado en un horario, ni tampoco centrado en un lugar de trabajo, sino que el trabajo esté en todos los sitios de tu vida, en todos los momentos de tu vida, digamos que conviene muy bien a la lógica de la productividad. Y en el sentido, el artista es como una especie de traidor, en el sentido de que es un mal ejemplo para la peor de las versiones de la industria, ¿no? Y en ese sentido, yo recuerdo que una vez mi madre, antes de morir, para despedirse, cuando estábamos hablando por teléfono, me dijo: descansa, hijo mío, descansa. Y se quedó así un momento y añadió: y mientras descanses no recojas piedras. Porque me conocía bien, ¿no? Sí, yo trabajo mucho y de una manera muy apasionada, pero al mismo tiempo eso supone una cantidad de sacrificios personales y familiares, etcétera, que también deben considerarse, ¿no? Entonces, por eso hablo de una especie de relación ambivalente con respecto al trabajo. Entonces, esta exposición es una exposición que indaga de una manera personal en esas paradojas de la propiedad, de la intensidad de la dedicación y también del sacrificio implícito, ¿no? Y ese aforismo de tu madre lo recoges y es uno de los que componen ese calendario tan particular de fiestas laborales, en el que entramos en un matiz con el que trabajas, es la escritura. ¿Qué aporta tu escultura al proceso de escribir? En general, la escritura para mí es una actividad, digamos, posterior, ¿no? Es como si estás totalmente enfrascado en la lógica del taller y un momento cuando ya las cosas están prácticamente concluidas o incluso ya expuestas, es decir, lanzadas a lo público y por tanto expuestas a las respuestas que recibes de lo público, cuando tienes que, en cierto modo me veo obligado como a entender lo que está sucediendo ahí, ¿no? Y es cuando puede suceder la escritura. Pero en el caso de esta obra es un poco distinto, ¿no? Que la obra pertenece a esa intuición a partir de la cual surge esta exposición, de la que se deriva el título, ¿no? Trabajo absoluto. Entonces, este título, Trabajo absoluto, en realidad a su vez proviene de esas paradojas que te decía antes, pero al mismo tiempo, de una manera explícita, proviene de la relectura de un texto que se supone que es uno de los grandes clásicos de la historia de la estrategia militar, de Clausewitz, en el que él reflexiona, en la época napoleónica, sobre un escenario hipotético en el que ya no hay diferencia entre el militar y el civil, no hay diferencia entre el escenario bélico y el escenario de la vida. Y entonces esa idea de la guerra absoluta que plantea Clausewitz, lo plantea para pensar que esa situación virtual sería lo más horroroso que podría suceder. Y en cierto modo toda la estrategia militar se plantea desde el punto de vista de Clausewitz como un modo de evitar que eso se realice. Entonces, a mí esa reflexión me vino a la cabeza porque pensaba que era una buena reflexión aplicando la lógica del trabajo en las sociedades actuales, ¿no? Porque, de nuevo, desterritorializado, descentralizado, destemporalizado, ya no hay diferencia entre el ocio y el trabajo. El ocio mismo se ha convertido en una especie de
laborioso sacrificio para poder convertirnos en seres productivos, en buenos pretendientes, que trabajamos el cuerpo, trabajamos todo de nuestra vida, y de tal manera entonces que la diferencia misma entre trabajo y ocio desaparece, ¿no? Entonces la escritura ahí me vino para esta obra titulada Calendario de fiestas laborables, el propio título también es paradójico, ¿no? Con la idea de que todos los días podían ser simultáneamente de trabajo y de ocio. Y entonces tomé esa fiesta internacional del trabajo del 1 de mayo y fabriqué un calendario del 2016, ¿no? Que es un año bisiesto, con 366 días, y todos ellos son el 1 de mayo. En cada página de este calendario está la salida y la entrada del sol, las fases lunares y todo como aparece en un calendario normal, con los días de la semana, pero todos los días son el 1 de mayo, por lo tanto todos los días son fiesta, al mismo tiempo son días laborables. Entonces cada uno de ellos, de acuerdo a igual que los almanaques antiguos, hay un aforismo. Esos aforismos son ejercicio de escritura, pero no previo, sino ya formando parte de la elaboración de la obra, ¿no? Entonces son aforismos, todos ellos son escritos por mí, salvo este que te he contado que me dijo mi madre, que además lo puse pues, en la fecha de su muerte, ¿no? El 14 de abril, Día de la República. Y son aforismos que aunque son escritos por mí, al mismo tiempo muchos de ellos son elaboraciones de aforismos de otros autores célebres a lo largo de la historia, pero traducidos a la lógica del trabajo. Aforismos que en un origen estaban dedicados al amor, a la vida, a la amistad, etcétera, pero aquí traducidos a la lógica del trabajo. Por ejemplo, Baudelaire escribió: la máxima astucia del diablo consiste en convencernos de que no existe. Yo lo he traducido a: la máxima astucia del trabajo hoy en día es convencernos de que es socio, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí pues hay un montón de reflexiones, todas ellas sobre la experiencia y la vivencia del trabajo en la actualidad, ¿no? Has mencionado un término que te ha dado muchísimo juego, república. Haciendo un estudio sobre la antigua estatuaria, en tus esculturas ya no se suben viejos héroes, antiguos mitos, sino que se sube el mundo laboral y en concreto los instrumentos, los aperos del trabajo, como pueden ser unos tornillos. A ver cómo responder. Me refiero a... Sí, imagínate, se suele decir que los amos y los perros y sus mascotas se parecen, ¿no? Ay, sí, y de hecho los ves por la calle a veces. Y eso tiene que ver también con una especie de acoplamiento funcional, de tal manera que cada vez que un perro devuelve el palito a su dueño, el dueño se adiestra en lanzarlo, y viceversa, ¿no? De tal manera que entran en una especie de juego de reciprocidad de conducta que hace que sea ya impensable uno y otro. Entonces, de acuerdo a esa lógica, la relación que tenemos con nuestras herramientas es tan intensa, lo ha sido a lo largo de la historia y lo es cada vez más, que las herramientas y los usuarios ya no saben quién usa a quién. Y en ese punto también hay un juego de reciprocidad que acaba haciendo que se vuelva indiscernible la frontera entre el usuario y su herramienta. De hecho, es divina esas piezas en las que es un corazón, pero es una maza o una pala de cavar. Sí, pero que tiene un punto como terrible, esa misma indiscernibilidad, ¿no? Que hay momentos como solemnes y dramáticos en el momento en el que una víscera humana, digamos, descarnada, sacada del contexto mismo donde está viva, se convierte en algo que sustituye a una maza, ¿no? Y al mismo tiempo hay también una lógica muy propia de la República, donde el héroe ciudadano es reconocido por la sociedad a la que pertenece porque de alguna manera ha intensificado la propia socialidad, ¿no? Entonces, en ese punto hay una tradición de retratos desde la época romana, de la República y después del Imperio Romano, donde el ciudadano mismo, ya no un dios, ya no ni siquiera un militar, sino un ciudadano, un civil, es como condecorado, digamos, merece una representación que pase como a los anales de la historia, ¿no? De ahí las coronas, esas coronas que a veces son cascos de obrero, de cómo se han modificado. Vamos a hacer un paréntesis porque tenemos en pantalla al comisario de la muestra, Antón Castro.
Bueno, teño que decir que Juan Luis Moraza é un dos grandes artistas españoles dos últimos 30 anos e, sin dúbida, un dos máis influentes, non? El se considera escultor, pero é moito máis que eso. É un gran conferenciante, é profesor, é docente, é escritor, é comisario, incluso comisario de exposicións, non? Ten a súa obra presente nos grandes museos e nas grandes coleccións españolas. Basta recordar que a súa obra está no Reina Sofía, onde, por certo, no 2014 fixo esa maravillosa exposición República, que é das grandes referencias, foi a gran revelación, tal vez, do 2014, obra no Guggenheim, obra no MAC, e obra no MAC da Coruña tamén. A exposición Traballo Absoluto que se exhibe no MAC, no Museo de Arte Contemporánea e Gas Natural Fenosa, é un traballo específico feito para ali, certo que se aproveita en obras anteriores, e se plantexa, a meu entender, desde esa doble dimensión do que é o arte para Moraza. É un acontecimento que relaciona a arte coa vida, e que toca o orden político, social, económico, antropolóxico, etnográfico, sociolóxico, etc. Eu utilizo sempre a Borges coas trampas que tende o lector e a criptografía de Gadamer na capacidade de reconocernos no símbolo a nós mesmos, esa versatilidade que ten Moraza para plantexar en 7 capítulos a mostra Trabajo Absoluto, un termo que está sacado de von Clausewitz, pero que interpreta de un xeito libremente. Quero recordar tamén que para min sería unha gran referencia para interpretalo nesta hermenéutica, criptoloxía, me serveu Cortázar, o Cortázar de Rayuela, do Xogo da Semana, para ir percorrendo capítulos libres que el propoñe nesta relación entre a arte e a vida. O espectador lle diría que separase en capítulos como pode ser o calendario de festas laborais, onde hai unha interpretación magnífica do que é a arte e a vida a través de 365 días do ano, que son todos uns de maio, e onde hai frases extraordinarias como aquela que dice: para ser un bo traballador hai que ser previamente un bo poeta. A obra de Cortázar a resumo en algo tan esencial como que a arte nos fai reflexionar sobre a vida. A linguaxe é unha secreción que permite establecer unha relación entre esta vida e o mundo que nos toca vivir. Todo un lujo la opinión de Antón Castro. Sí, bueno, yo, digamos, esta exposición, digamos, es una iniciativa suya. Fue el que me invitó a preparar un proyecto específico para el MAC de Coruña. Sí. Yo casi a él, porque no puedo ahora, pero teniéndote aquí, con tantas combinaciones semánticas, con tantos juegos fonéticos, ¿cómo esta exposición no está dotada de unas cartelas para que exposiciones como esta, que nos recibe a la entrada del MAC, esta especie de mapa con las cuerdas, necesita un apoyo teórico para que el espectador no se pierda? Yo tiendo a evitar, o sea, tiendo a intentar promocionar una experiencia bastante directa con la obra, ¿no? Que hay estudios que muestran que el poco tiempo, que apenas son unos segundos, que una persona habitualmente dedica a ver una obra de arte hoy, se dividen además en un 50% en el tiempo que está presente, como viviendo la obra, y el tiempo que dedica a leer la cartela. Y además en las idas y venidas, en el acercarse y alejarse de la cartela y de la obra, ¿no? Entonces eso yo tiendo a evitarlo por completo. Sí es cierto que hace falta preparación, pero del mismo modo que hace falta preparación para cualquier cosa, ¿no? La preparación previa que tiene que ver con la propia educación sensible, emocional y conceptual que uno va recibiendo y fabricándose a lo largo de la vida. Pero toda la información, digamos, añadida que yo ofrezco, la ofrezco porque está en el museo, a través del catálogo, a través de unas hojas de sala, pero no está en las cartelas. Es decir, que cualquier espectador que va a la exposición puede tomar una hoja de sala y de una manera muy libre puede ir cogiéndola, pero sin tener que ir acercándose a buscarlo, ¿no?
Entonces, yo no niego la posibilidad, pero tampoco creo que sea imprescindible. Quiero decir que la falta de preparación estética no se sustituye con un pequeño párrafo en una cartela, ¿no? Ni con la información técnica, porque hay veces que es como una especie de pleonasmo que te están diciendo las medidas del cuadro que estás viendo delante, ¿no? O etcétera. Es decir, que a veces no es información realmente relevante y otras veces que muchas veces no es necesario y otras veces no es suficiente. Entonces, en ese punto, la obra de arte, desde mi punto de vista, funciona en un plano que es el plano de la vivencia, que no es el plano del discurso ni el plano de la significación. En cierto modo, la obra de arte siempre es analfabeta, aunque contenga palabras. El artista nunca lo es, pero la obra de arte tiene una relación con el autor y tiene una relación con el espectador que no necesariamente pasa por la significación. Entonces hay que dejarse llevar porque muchas veces la falta de preparación estética es más bien un exceso de preparación estética que proviene de una educación recibida fundamentalmente a través hoy en día de los medios de comunicación, más que de las escuelas, ¿no? Y además es una preparación estética perversa, porque siempre quiere algo del espectador. Digamos que la libertad de expresión de las grandes empresas que fabrican publicidad limita la libertad de impresión de los espectadores, ¿no? Que están sometidos a algo que está intentando modificar su conducta. La diferencia es que una obra de arte no pretende transformar la conducta del espectador, digamos que es opcional, no es intrusiva, está en todo caso a la espera de que el espectador venga a buscarla, pero no se lanza contra él, ¿no? Lo que sí que parece, a tenor de estas instalaciones, es un arte al servicio de la sociedad. Lo hemos visto en la opinión de Antón Castro, arte y vida. ¿De qué manera puede tu arte mejorar o apoyar al ciudadano de a pie? Pues lo vemos, por ejemplo, en esta instalación que pones un formulario de rentas posibles, accesos a facilitar la renta de un ciudadano. Sí, yo creo que ciertamente el arte sirve a la vida y sirve a la vida social, pero siendo arte, no siendo vida. Es decir, que hay una pequeña diferencia y por otra parte el servicio a la sociedad desde mi punto de vista no va a la sociedad como conjunto, sino que va a un sujeto concreto, ¿no? Digamos que hay siempre una especie como de abismo entre lo que cada uno de nosotros tiene de sujeto y lo que tiene de ciudadano, es decir, lo que tiene de ser para sí y para su propia vida y de lo que tiene de ser al servicio de la sociedad, la misión que cumple dentro de la sociedad, ¿no? Y yo creo que el arte sucede y se ofrece para el sujeto y para el ciudadano justamente en la confrontación entre su modo de vivir dentro de una sociedad, ¿no? Y en ese punto las obras creo que se dirigen al sujeto y al ciudadano, no a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y la manera que tienen de operar o de hacer algo a la sociedad es a través de la posibilidad o capacidad que tengan o no de hacer que algo de lo que tienen toque a un sujeto y le haga, en todo caso, como decía, sentir, decir, pensar. Entonces, en una obra de arte no quiere decir nada, hace decir, hace sentir, hace pensar, es decir, que tiene efectos en el mejor de los casos. En el caso de, digamos, y siempre resuena en el trabajo del artista, por lo menos en mi trabajo, como que hay un alguien al otro lado. Y hay un alguien al otro lado que, y en cierto modo tampoco eres desinteresado con respecto a él, algo quieres de él cuando tú le ofreces, pero no se sabe muy bien qué es lo que quieres del espectador. A salvo, en principio, que atienda a lo que puede pasarle con respecto a la obra. En una obra como esta de la que aludes, como Democracia Fiscal, dentro del gran proyecto de República, la cuestión de lo social me parece como que es trascendental, pero no como artista, sino también como sujeto, ¿no? Entonces, en esa obra me imaginé que ese 0,7% que cuando hacemos la declaración de la renta nos permite elegir a dónde va, ¿qué sucedería si planteásemos un tipo de declaración de la renta, es decir, la fiscalidad, si uno pudiese elegir el destino del 100% de sus impuestos? Porque, claro, porque hoy en día básicamente dos son los espacios de participación que se nos conceden, ¿no? Los tributos y los sufragios, ¿no?
y los dos son muy limitados. El tributo, además, fíjate la palabra, es el hacer tribu, ¿no? Tú tributas en el sentido de que fabricas la sociedad delegando, o sea, sacrificando parte de tu trabajo para el beneficio de todos los demás, ¿no? Entonces hay un punto, digamos, muy lógico y muy beneficioso para todos, ¿no? Y lo que nos molesta cuando pagamos impuestos no es pagar impuestos, sino que el destino de esos impuestos seguramente no es el que nosotros desearíamos, ¿no? Pensamos que se malgasta de distintas maneras, que se pierde por el camino, etc., ¿no? Entonces, pero el deseo de pagar impuestos, es decir, el deseo de pertenecer a la sociedad, el deseo de hacer la sociedad que sea mejor, es una cosa bastante legítima y buena, ¿no? Entonces, el asunto es, cuando pensé esta obra, me di cuenta de lo paradójico que era. O sea, yo tuve que estudiar de una manera bastante intensa la estructura misma del gasto público, y eso es un laberinto total. Entonces, me di cuenta de la paradoja que suponía que uno pudiese decidir el 100% de sus impuestos, cuando te das cuenta que para poder hacerlo uno tiene que conocer de una manera profunda la estructura del gasto público. A partir de ahí, además, me di cuenta de que es inviable, además, porque cada nueva, digamos, campaña de financiación pública a través de impuestos redefiniría por completo la estructura del Estado. Y que si un ministerio, si la sociedad decide que un ministerio reciba poco dinero, ese ministerio desaparece, etc., ¿no? Lo cual exigiría unos costes de readaptación continuos, ¿no? Entonces, eso implicaba que lo más democrático que supondría que el propio ciudadano definiese la estructura del Estado se vuelve inviable por esas dos razones, ¿no? Porque necesitaría una preparación administrativa poderosa y, por otra parte, una implicación muy grande que supondría gastos excesivos. Juan Luis, no nos queda más tiempo. Hoy hemos reflexionado sobre el trabajo. Contigo también podríamos reflexionar sobre el placer, porque es otra de tus líneas de investigación, pero ya no tenemos tiempo. Y desde luego invitarles a esta exposición porque es un placer. Al lado de un trabajo tan denso en el que hay tanto de historiador, de crítico, de conservador, casi de museo, se ve un trabajo muy, aparte de muy cuidado, sumamente bello. O sea que recomiendo, a la vez que crítico, pero sumamente bonito, agradable y, ya digo, muy cuidado. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión, que tenemos largo y tendido para hablar contigo. Gracias a ti. ¿Puede el arte transformar las estructuras laborales? Eso se intenta desde el planteamiento de Juan Luis Moraza, analizando el mundo del trabajo para mejorar el sistema productivo. Si lo consigue o no, está por ver. Lo que sí logra es concienciarnos para reflexionar, pensar y valorar cuestiones que atañen a todos. Uno de los artistas más influyentes del panorama actual, un pensador, un teórico del arte, un referente en nuestro país. Una exposición, trabajo absoluto, muy cuidada en su presentación y con mucho contenido en el MAC coruñés.